En el año 2023 se realizó una de las colaboraciones más increíbles de todos los tiempos en la industria del juguete. Mattel y Hasbro se unieron para hacer productos crossover con algunas de sus licencias más reconocidas. Monopoly, Uno, Transformers, Barbie, algo histórico y por muchos años impensado, ya que se conoce a estas compañías como rivales. Una tiene Action Man y la otra a Max Steel, pero tal parece que no se llevan tan mal después de todo, y siempre se las han arreglado para seguir vigentes en lo que a entretenimiento se refiere. Si bien las películas con juguetes no son algo nuevo, pues tenemos a Toy Story, varias películas de Lego, Small Soldiers o La llave mágica. Esa es una gran película, se las recomiendo mucho. ¿Se imaginan si pudieran darle vida a sus juguetes? ¿Tienes una figura de acción de la Mujer Maravilla? Las películas basadas en licencias de juguetes son mucho más viejas y nos han acompañado incluso a veces sin darnos cuenta. En 1985 se estrenó la película The Clue, basada en el juego de mesa de misterio y asesinatos. Y en versiones animadas tenemos las películas de My Little Pony y obviamente la legendaria película de Transformers de 1986. Para 1987, y de la mano de Canon Films, nació, para bien o para mal, Master of the Universe, película basada en la propiedad de Mattel. Durante los años 2000, diferentes licencias de Hasbro fueron estrenadas en cine, como G.I. Joe, Batalla Naval y Transformers. Incluso hemos tenido 2 películas de la Ouija. ¿Ustedes sabían que la Ouija era un juego de mesa que ahora pertenece a Hasbro? Aunque Mattel no se quedó atrás y nos entregó toda una antología de películas animadas de Barbie, como Barbie y el Cascanueces. Simplemente cine. Pero en 2023 se estrenaron 2 de las franquicias más grandes pertenecientes a estos 2 titanes de los juguetes. Por una parte estaba Transformers Rise of the Beast, que es la segunda película de la nueva continuidad pasada a la era de Michael Bay, y la muñeca más famosa de todos los tiempos, Barbie. Pero si por un lado competían por la pantalla grande, en la industria de los juegos y juguetes estaban haciendo todo lo contrario. Fue este año que ambas compañías firmaron un acuerdo multianual que les permite ir lanzando productos por un periodo de varios años. Lamentablemente estos datos no son públicos y no sabemos cuánto tiempo durará, pero hasta el momento nos han entregado unas colaboraciones que nunca imaginamos posibles. Ese mismo año, Mattel sacó a la venta ya su mítico y rompedor de amistades, Uno. Este popular juego de cartas tiene muchas colaboraciones con Harry Potter, Marvel, Disney, Jurassic World, pero en esta oportunidad era uno de Transformers. Y Hasbro, por su parte, lanzó a su creador más grande de efecto Mandela. Al igual que el juego Uno, Monopoly tiene muchas colaboraciones con diferentes propiedades. Hay de Pokémon, Mario Kart, hasta de la FIFA. Pero ahora nacía un Monopoly de Barbie, para ir cobrando la renta en tus casas de color rosa y por fin tener tu propia Mojo Dojo Casa House. No obstante, en 2024 realmente vimos algo impensado. Y vamos a tener que repasar un poco de historia para entender lo increíble que fue, ya que aunque no lo parezca, los Transformers que hoy conocemos podríamos decir que nacieron gracias a Mattel, exactamente con Barbie. ¿De qué estoy hablando? Veamos cómo este efecto dominó terminó en una de las franquicias más grandes del mundo. Todo comienza con Ruth Handler, una de las fundadoras de Mattel, que durante un viaje a Suiza se encontró con una muñeca la cual tomó y llevó a Estados Unidos. La transformó en Barbie, naciendo así la muñeca más famosa y catapultando a Mattel como una de las compañías de juguetes más grandes del mundo. Y digo una de las más grandes porque del otro lado estaba Hasbro ganando millones con el señor Cara de Papa. Hasbro, viendo el éxito de Barbie y cómo vendían ropa y accesorios a montones, replicaron el modelo de negocio con G.I. Joe. Del otro lado del mundo, en Japón, estaba Takara. Ellos vieron el éxito que tuvo G.I. Joe y consiguieron sus derechos para sumarlo a sus filas y expandir su negocio, aunque con algunos cambios. Si hay algo que aman en Japón, además de las waifus, son los robots. Aquí es donde Takara quiso incursionar y adaptó a G.I. Joe para convertirlo en Henshin Cyborg, un robot que podías transformar con partes intercambiables. Luego, para abaratar costes, los achicaron y nació Microman. Por la buena recepción del público, Takara lanzó una nueva línea llamada Diaclone, que eran robots que se podían transformar y combinar. Los primeros Diaclone eran naves espaciales, pero luego pasaron a ser vehículos terrestres.
Y aquí nació Battle Convoy. Microman cambió de nombre a Microchange y a hacer robots que se transformaban en toda clase de artículos, como una radio o una pistola. Hasbro y Takara hicieron un nuevo acuerdo, esta vez al revés del anterior. Ahora era para llevar juguetes de Japón a Estados Unidos. De esta manera, Hasbro obtenía los derechos de Microchange y Diaclone. Pero necesitaban encontrar la forma de localizar esos productos. Y de manera similar a como Takara modificó G.I. Joe para su público, Hasbro buscó la forma de llamar la atención de los niños norteamericanos, pero obviamente sin modificar el juguete. Así que lo primero fue unificar las dos líneas japonesas en un solo nombre, naciendo así Transformers. Y con la ayuda de Marvel Comics, un 23 de noviembre de 1983 en Nueva York, nacen oficialmente los Transformers tal como los conocemos hoy, pasando de ser Battle Convoy a Optimus Prime, líder de los Autobots, quienes luchaban en contra de los Decepticons y Megatron. Esa es la última pieza en caer de este efecto dominó, que comenzó con Barbie en Mattel, quien llevó a su competidor Hasbro a crear G.I. Joe, que en Japón se volvió Microchange y Diaclone, que luego en Estados Unidos serían renombrados como Transformers. Eso es lo que para mí hace tan especial esta colaboración, ya que de cierta manera Transformers y Mattel siempre han estado conectados, y verlos juntos de manera oficial en un Hot Wheels, que es de Mattel, se me hace algo increíblemente poético. Sobre todo si consideramos que además de estos ejemplares, Mattel sacó un Optimus Prime que se puede transformar, siendo una de las pocas compañías en tener los derechos de transformación sobre los personajes de Hasbro, tal como lo mencionamos en el video de Windblade. Lamentablemente, ese Optimus Prime fue un Mattel Creation exclusivo que se agotó en menos de 30 minutos. Para la distribución normal se hicieron otros modelos, y a pesar de que no se transforman, los considero realmente especiales por todo lo que les acabo de contar. Autos pequeños con la licencia de Transformers también podemos encontrar realizados por la marca Jada, pero los de Hot Wheels tienen algo especial, tienen ese valor histórico que me parece fascinante. Bumblebee, en su parte inferior, trae este pequeño rostro del personaje que es un detalle hermoso para los amantes de Transformers y los vehículos a escala. Obviamente, las colaboraciones no se quedarían ahí. Luego salió un nuevo Mattel Creation, pero con Nemesis Prime, para reciclar el molde. También tuvimos Play-Doh de Barbie, y a finales de 2025, un nuevo lanzamiento que juntaba las licencias de Master of the Universe y Transformers, con diseños algo particulares, pero ya hemos visto un Optimus Prime waifu, ver un He-Man con armadura de Optimus, la verdad no es tan raro. ¿Qué sorpresas nos traerá el futuro con las nuevas colaboraciones entre estos dos titanes de la industria? Hasbro y Mattel dejaron de lado sus diferencias y se potenciaron entre ellas, que sin importar los motivos que haya detrás del acuerdo, lo importante es que ganamos nosotros, los amantes de los juegos, juguetes y coleccionistas. ¿Qué opinan de esta colaboración? ¿Conocían la historia de cómo nacieron los Transformers? Nos gustaría leer tus comentarios. Mi nombre es Leo y somos un matrimonio coleccionista.